La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, estimados oyentes, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Pláceme saludarle, como diría un profesor mío de la universidad. Le damos las infinitas gracias al Señor que nos permite estar aquí un miércoles más, miércoles de mujeres, y a ustedes, gracias por abrirnos las puertas de su hogar, de su oficina, de su carro, donde quiera que se encuentre. Que el Señor le bendiga mucho, recordando que este es su programa auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Le damos gracias al Señor y como siempre no estoy sola los miércoles de mujeres, miércoles de tratar temas de mujeres y aquellos hombres también que nos escuchan. Chicas, hola. Así es, agradecemos a Dios y a cada uno de ustedes por estar en nuestra sintonía. Quien les habla, Cristi Rodríguez de Ávila. Siempre es un inmenso placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias por estar ahí, por abrirnos las puertas de su hogar, de su oficina, donde quiera usted esté. Claro que sí, Dios les bendiga, su amiga hermana Lizelot Poms. Es un placer como cada miércoles poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, por sintonizarnos, ¿verdad? Por así es. Estar pendiente de cada programa de chicas. Así es. Y recordar también que ya esta semana es nuestro seminario y taller de adoradores. Claro que sí, el Ministerio de Alabanza de la Iglesia de Dios de la Profecía Central presenta su primer seminario, El Diario de un Adorador. El Ministerio de Alabanza y Música de la Iglesia de Dios de la Profecía Central en La Romana presenta el seminario El Diario de un Adorador, donde aprenderemos de la mano del pastor Yacid Vargas principios y valores para una vida de adoración y servicio, dirigido a músicos, líderes y creyentes en general. Viernes 1 de julio a las 6:30 de la tarde y sábado 2 de julio a las 8:30 de la mañana. Espaillat número 86. 800 pesos por persona. Incluye el libro El Diario de un Adorador. Musicalización en vivo con la salmista Jennifer Lluveres. Para información sobre pagos y ofertas, contáctanos al 809-915-9884. 809-915-9884. Seminario El Diario de un Adorador. Y le repito el número de contacto, 809-915-9884. 809-915-9884. Así que ya sabes, es este próximo viernes. Sí, este viernes 1 es nuestro primer seminario, El Diario de un Adorador. Así que tienes chance y te vamos a esperar. No te quedes, ya estamos próximo a ese día. Así que chicas, también recordar que ya este es nuestro último programa con este tema. Así es. Que hemos tratado este mes completo de junio, el Evangelio Eterno, un tema que nos ha confrontado, un tema que nos ha quitado argumentos que pensábamos que eran correctos, y el Espíritu Santo pues nos ha confrontado y nos ha dado la sabiduría para poder entender la palabra del Señor y escudriñar un poquito más de ella. Porque de eso se trata, queremos todos juntos crecer a la estatura de Cristo y comprender cada día más la palabra del Señor, y el Espíritu Santo está ahí para guiarnos y para ayudarnos en esto. Así que chicas, el tema del día de hoy es agradecida por el Evangelio. Este último tema, agradecida por el Evangelio, después de haber escudriñado y entendido que el Evangelio debemos de practicarlo, el Evangelio debemos de recordárnoslo cada día más, porque somos entes olvidadizos, entes personas que fuimos concebidas en pecado y entendemos
que debemos de recordárnoslo, y eso lo podemos hacer también predicándole la palabra del Señor a otras personas. Así como se lo predicamos a otros, nos lo predicamos a nosotros mismos, pero debemos de quitar esa barrera de decir, no, yo creo el Evangelio o yo creo en Cristo, en lo que hizo por mí, sino creerlo firmemente, porque muchas veces decimos nacer en el Evangelio, nacemos desde pequeñito y decimos, bueno, ya yo soy salva, ya sí yo creo en Cristo, en lo que hizo, pero muchas veces cuando nos interiorizamos y hacemos una evaluación de lo que creemos, no creemos fielmente en este Evangelio. Tú sabes que es algo hermoso al estudiar algún tema, porque nos hace concientizarnos un poco más acerca del tema que estamos tratando. Eso pasó con el tema de este mes, que fue fantástico, ¿verdad? El Evangelio. Nos hizo entender que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Así es. Que necesitamos todos cada día entender el significado del Evangelio. Que el que yo esté en los caminos del Señor no indica, no me limita a conocer del Evangelio, incluso me compromete aún más a predicar de su palabra. Así es. Que el Evangelio no se trata de hablar de mi testimonio, se trata de hablar de la persona de Cristo. Y es importante esto porque cuando conocemos y vemos la palabra del Evangelio y ya tenemos el conocimiento intencional, como diría nuestro pastor, pues lo hacemos entonces con la forma correcta, hablamos de la forma correcta, lo expresamos y vivimos de la forma correcta. Y que somos todos evangelistas. Así es. Vemos que es muy lindo el tema, el evangelista fulano de tal, Sí. pero todos somos evangelistas porque todos tenemos esa encomienda Así de es. ir por todo el mundo y llevar ese evangelio, esa palabra de Dios, que es la vivencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y cuando nosotros analizamos este tema de lo que es el evangelio en sí, vemos que obligatoriamente el evangelio es lo que cambia nuestra vida, Así es. porque es lo que transforma. Dice la palabra de Dios que por eso es que debemos de llevarlo, porque si otros no oyen, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo llegará la fe a otros si nosotros no hablamos la palabra de Dios? Y eso es lo que transforma la vivencia. Vemos que cuando analizamos el transcurrir de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y tratamos de imitar esos pasos que Él dio, obligatoriamente tenemos que impactar al mundo. Y sería tan perfecto, tan sublime, tan bello, y el mundo sería tan diferente si nosotros como hijos de Dios pudiéramos imitar al Señor en todo. Así es. Que podamos tomar las actitudes que Él tuvo en momentos determinados, que nosotros al hacer algo pensáramos, ¿qué haría Jesús En esta al hacer situación. tal cosa? Y también agradecemos a Dios por ese evangelio, porque ese evangelio trae liberación, trae cambio a nuestras vidas. Sabemos que cuando el Señor llega a nuestras vidas, tenemos que ser unas personas, tenemos que ser un ente diferente, no podemos seguir siendo igual. Y Gálatas 5:1 hace referencia a la libertad que nos da la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya no vivimos en esclavitud, sino que ya somos libres. Y somos libres por esa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es libertad no para hacer lo que nosotros queramos, No. sino libertad de los rudimentos de la ley, Así es. de que ya vivimos en Cristo, de que Cristo vive en nosotros, de que Él dejó a un consolador que está en nosotros y con nosotros para ayudarnos. Y me encanta, Cristi, que hablaste con respecto a esto de recordar la palabra del Señor, el Evangelio, porque muchas veces pensamos y tenemos como una presión de entender que el agradecimiento debe de ser algo como una lista que debo de llevar todos los días, como de que me debe de salir espontáneamente. Pero muchas veces lo forzamos a nuestro cerebro a decir como, gracias a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado en la mañana. Los niños cuando como le estás enseñando. Exactamente, pero a veces dicen como ese gracias a Dios, como estoy cansada y como déjame tranquila. Pero gracias a Dios, debes decir, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces se levantan en las mañanas y quizás por el día ajetreado no le da tiempo de tomar un tiempo de devocional, de escuchar música y salen rápido al trabajo. Y muchas veces obligan a decir como gracias a Dios, pero con un pesar y no genuinamente. Y el cambio que entonces está cuando ustedes se toman un tiempo en las mañanas
de escuchar una alabanza, de escudriñar la palabra del Señor, de leerse un salmo, de leer un capítulo de los evangelios, de uno de los evangelios, de escuchar música, y cómo tu día cambia, cómo tu actitud cambia, cómo tu mentalidad cambia, cómo tú ves las cosas a través del día. ¿Y cómo tú agradeces por el Evangelio? Bueno, y es que 2 Corintios 5:17 hace alusión a eso, de que somos nuevas criaturas, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando hablamos de cosas viejas, estamos refiriendo a cosas del viejo hombre, nuestras actitudes, nuestras formas de hablar, nuestra forma de pensar. Dice la palabra de Dios que debemos de renovar nuestro entendimiento. Y eso hace la palabra de Dios, eso hace el nosotros analizar y pensar las vivencias de nuestro Señor Jesucristo, que cambia como el chip y cambia nuestro entendimiento porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Claro que sí, y el tema de hoy es agradecidas por el Evangelio, y nos preguntamos, ¿y por qué estaría agradecida? Y es que la palabra de Dios nos cita algunos versos, y quiero compartirlo con ustedes. Dice que el Evangelio nos hace nueva criatura, como decías en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Nos libera de la esclavitud del pecado, Gálatas 5:1. Nos escribe perdonado en nuestros corazones, Efesios 1:7. Posiblemente ya sabemos estas cosas como una información así en nuestra cabeza porque lo escuchamos desde niño, pero realmente estas son cosas que hoy en día siguen impactando nuestro corazón. Cuando contemplamos lo que Cristo hizo para salvarnos, tenemos la motivación de dedicar nuestras vidas a Él. Hay una deuda que se ha pagado por nosotros. Mientras disfrutamos de esa gloriosa realidad, comenzamos a comprender que no podemos hacer nada más que reflejar la alabanza del Dios en agradecimiento, y es realmente maravilloso si nosotros empezamos a entender en nuestro corazón la importancia que tiene el Evangelio en nuestra vida. Nosotros estaríamos dando gracias. Hay alguien que dice por ahí que si nosotros entendiéramos el trabajo que Dios hace en nuestra vida diaria, no nos pararíamos del suelo orando, o sea, agradeciéndole al Señor. Así es, y dices eso, Lizelot, y me hace recordar a David en muchos de los salmos que él llegó a escribir, y cómo él, a pesar de las circunstancias, él daba gracias al Señor, porque muchas veces pensamos que el gozo es circunstancial. Así es. Y no, el gozo, la alegría es una emoción, es un sentimiento, es algo que tú sientes por alguna circunstancia y algún estímulo externo que te hace pues tener esa alegría, pero el gozo no, el gozo es permanente, no importa lo que tú estés atravesando, la circunstancia, ese gozo te hace dar agradecimiento y recordar lo que el Señor ha hecho por ti, y de que a pesar de las circunstancias, Él está contigo. Y me gusta porque me hace recordar a David en Salmos 106:1, como él escribe y dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y eso me hace ver como, wow, o sea, él a pesar de tener circunstancias, a pesar de haber fallado muchas veces, él reconocía a quien debía de dar el agradecimiento, y debía de dar todo honor y toda honra por los siglos de los siglos. Así es, y ese fue el mismo ejemplo que vemos en la vida de Jesús. Y es que cuando hablamos del Evangelio, obligatoriamente tenemos que mencionar a Jesús, porque es las nuevas de Cristo aquí en la tierra. Y es que Jesús no se enfocó en Él, se enfocó siempre en Dios, en dar toda la gloria y toda la honra a Él, incluso que no lo miraran a Él. El Padre Nuestro, cuando Él estaba enseñando a los discípulos a orar, era enfocado al Padre, es decir, toda su trayectoria era para que le dieran gloria al Padre. Y entonces cuando agradecemos por el Evangelio, es como
no enfocándonos tanto en nosotros, así como hizo Job en medio de sus circunstancias, sino que a pesar de todo, el trasfondo de todo es al final y al cabo darle la gloria al Dios Padre, que es el Dios Todopoderoso. Y yo diría un 100%, no enfocándonos en nosotros, sino en Cristo, porque si hablamos del Evangelio, como ya hemos dicho, es las buenas nuevas de salvación y lo que ya Cristo hizo por nosotros. Entonces yo recordar eso día a día, porque es recordarlo día a día, como hemos dicho en programas anteriores. Entonces me motiva a mí, me sale genuinamente a mí darle gracias al Señor, porque me he dado cuenta y porque reconozco que todo lo que yo tengo, todo el gozo que yo pueda tener, no es porque yo me lo merezco, sino porque todo fue por obra de Cristo y porque Él decidió en algún momento decir, sí, yo voy a morir en lugar de Él. Por amor a mí. Así es. Él dice, lleven mi yugo, porque mi yugo es ligero y es ligera mi carga. Y entonces denme a mí todas sus cargas, porque yo lo voy a hacer descansar. ¡Cuán amor nos ha dado el Padre! Entonces, ¿cómo recordar esto y que no salga de nosotros un gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste por mí? Tú sabes que a veces cuando no entendemos el poder de una palabra, tenemos que obligarnos a nosotras mismas a creer en esa palabra. Pero luego que entendemos el significado, en este caso del Evangelio, pues lo hacemos de manera espontánea porque decimos, wow, el Evangelio es más de lo que yo entendía, es más de lo que yo pensaba. Y yo sé que muchas de las que están ahí, muchos de los que están ahí, luego de haber escuchado estos cuatro programas que tuvimos durante este mes hablando del Evangelio, no van a tener que obligarse a entender la importancia del Evangelio en sus vidas, sino que su cerebro va a actuar de manera rápida y espontánea. Y va a decir, realmente debo de estar agradecido, porque hubo un sacrificio que se hizo por mí. Ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Hay algo que yo debo de hacer, no hablar solamente de mí, sino empezar a hablar de Cristo. Y eso me hace, te voy a decir algo, eso me hace mejor cristiano. Eso me hace poder predicar la palabra de Dios con más fluidez, que otros puedan conocer a Cristo porque yo lo estoy viviendo en mi vida. Y eso hace que los demás vean en ti algo diferente. Así es, y así más es. En este mundo en el que estamos viviendo, chicas y personas que nos escuchan, ¿cuánta gente necesita que nosotros le digamos un Dios te bendiga con una sonrisa en nuestros labios? En un mundo donde estamos viviendo con incertidumbre, que no sabemos lo que va a pasar porque vienen otras cosas y no se acaban las olas que vienen y las aguas no se ponen calmadas y todo el mundo ve olas y olas y olas. Que tú y yo seamos un ente de decir Dios te bendiga con una sonrisa. Eso le cambia la vida a una persona totalmente. Y muchas veces volvemos y decimos, estamos en circunstancias que para nosotros estamos sintiendo tristeza. Estamos sintiendo quizás, nos sentimos mal por algo, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como dice la palabra del Señor. El gozo no es circunstancial, el gozo no es por circunstancias. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando el gozo del Señor está en mi corazón, eso me motiva a mí, a pesar de todo, a sacarle una sonrisa a una persona que está ahí triste, que sin esperanza muchas veces. Y que a pesar de todo lo que veamos hoy en día, saber que el Señor tiene el control. Siempre, es como que la oración de Jesús allá en el Gólgota, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Es decir, en ese momento él tenía todo en el Getsemaní, amén. Él tenía todo el peso del mundo, todo ese pecado sobre él. El ser humano, Jesús como humano, dijo, Señor, si es posible, a que tú desaparezcas. Y porque ya, el dolor era fuerte. Realmente, era el peso sobre él en ese momento. Pero él entregó todo al Señor y dijo, no, si es tu voluntad. Es decir, él estaba confiado de que el Padre tenía el control. Y eso nos da a entender a nosotros de que el Padre Celestial tiene el control de nosotros. Es como la gallina a sus polluelos, como dicen Salmos. O sea, ella cuida de sus polluelos. Nosotros somos la niña de los ojos del Señor. Es decir, que si estamos confiados en el Señor, estamos seguros en Él. No importa. O sea, saber que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque el Señor lo permite y eso nos da confianza. Así es. Eso me recuerda también la historia de Jesús con Pedro cuando estaba caminando sobre el mar. O sea, Pedro tenía la certeza de que
podía también caminar sobre ese mar. Pero ¿qué pasa? Vino la incertidumbre. Lo que nos suele pasar a muchos porque somos seres humanos. Así es. ¿Y qué enseñanza me da esta historia a mí? De que mi norte sea Cristo, Así de que mi norte sea el Señor Jesucristo, de que mi norte sea esa conexión que yo pueda tener de Jesús hacia el Padre Celestial y que no vea más allá, sino que esté plenamente confiada en el Señor. Y que por encima de todas las circunstancias que esté viviendo la tierra, por encima de todas las circunstancias que estemos viviendo de manera personal, mi familia, quizás algún hijo, alguna persona conocida, hay una palabra a mí que me ha encantado y es que el cielo gobierna, y eso indica que es que Cristo gobierna esta tierra. Cada cosa que pasa está en las manos del Señor, porque nosotros nos hemos dedicado a Él, y entonces Él tiene cuidado de nosotros, como dice su palabra. Él no está olvidadizo de las cosas que nos están pasando. Y si hay alguien ahí que quizás ha entendido el poder de la palabra, el Evangelio, les invito a empezar a dar gracias por él. Y tenemos muchísimos versos en la Biblia, pero quiero regalarte algunos cuantos, 5 versos, 5 salmos, para que empieces a agradecer a Dios por el Evangelio. Y con esta parte me despido yo, ¿verdad? El Salmo 65, Salmo 67, el Salmo 92, el 98, el 100, el 150, 145. Son salmos que nos ayudan diariamente a empezar a dar gracias al Señor. Si no tenemos y no sabemos cómo expresarlo con nuestras bocas, ahí está la palabra del Señor, que nos ayuda, nos enseña, nos instruye, y es la que realmente nos ayuda a cambiar. Así es, en 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Y Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y esta parte me gusta, porque este versículo 7 viene después de estas 3 condiciones que yo hago al Señor. Yo primero oro y ruego al Señor y doy acción de gracias, y luego la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, 3 condiciones. Primero, yo debo de dar al Señor, dejar todas mis cargas, dejar todas mis preocupaciones, todos mis pecados a los pies de Cristo, Amén. De aquel que llevó todas mis circunstancias, mis pecados, mis transgresiones, dejarlo a Él y darle gracias por la obra que Él ha hecho. Y luego de yo hacer esto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no lo entiende. El mundo no va a entender esta paz, y el mundo nos va a tildar a nosotros muchas veces de locos. Es que somos locos para el mundo. Es que somos locos para el mundo. Y nos van a ver así, pero es que esa paz no es de este mundo, y así como dice Liselot, el cielo gobierna. Si Cristo está en nosotros, si hemos decidido creer en esas buenas nuevas de salvación, en lo que Cristo hizo por nosotras, entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones, no importa las circunstancias, no importa lo que estemos atravesando, la paz del Señor guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Porque Él a nosotros nos ha dado ese regalo, esa gracia inmerecida que es el Evangelio. Y eso es lo que nos hace diferente a este mundo, porque todos tenemos, todo el ser humano tiene aflicciones, todos vamos a tener aflicciones, todo el mundo va a tener problemas, pero ¿cómo yo asumo esa aflicción? ¿Cómo yo asumo ese problema? ¿Reflejo yo a Cristo en esta circunstancia o no lo reflejo? ¿O me dejo llevar por mis emociones? A eso nos ha llamado Cristo, a poder ser ente de bendición hacia otros, a poder ser sal en la tierra, poder ser luz en este mundo de oscuridad. Dios le bendiga, amados hermanos. Para mí ha sido un grato placer, y me despido
con este versículo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, he aquí son hechas nuevas. Dios les bendiga, ha sido un gran placer. Cristi Rodríguez se despide de ustedes. Así es, y recuerden siempre lo que las chicas han dicho, recordar dejar en oración, con toda oración y ruego y acción de gracias al Señor nuestras peticiones, y Él va a guardar nuestros pensamientos y corazones en Él, pero seamos agradecidos. Si aún a ti te hace... tú sientes que te hace falta creer en ese evangelio porque tienes una barrera, habla al Señor, habla al Padre, pídele al Padre, Padre, ayúdame a creer confiadamente en este evangelio que tú has dejado para mí, en estas buenas de salvación. Que el Señor les bendiga y les guarde. Para nosotras ha sido más que un placer. Bendiciones. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.